pensando, crianza de niños, matrimonio, trabajo, ansiedades. Uno puede pensar en muchos temas, decir, ¿por qué no hablar de eso? ¿Por qué no ir a la Biblia a buscar esos temas y hablar temáticamente? Mirá conmigo un minutito en 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. Versículo 16 nos dice lo siguiente. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, equipado para toda buena obra. Entonces la misma Biblia dice que toda la escritura, aún el libro de 2 de Crónicas, con las genealogías, primeramente es inspirada por Dios, son las mismas palabras de Dios, y segundo que es útil, tiene provecho. ¿Provecho para qué? Para 4 cosas: para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para reprendernos, para cambiar conducta y creencias. Creencias primeramente y después conducta. Entonces la razón que nosotros predicamos expositivamente, si bien hay momentos donde uno puede ir a un tema y buscar todo lo que la Biblia dice de ese tema, como regla general vas a ver que en esta iglesia vas a escuchar la predicación expositiva, un pasaje en particular de la Biblia a través de un libro, porque nos permite escuchar todo el consejo de Dios. Y a medida que hacemos eso, vamos a escuchar los temas que Dios quiere que escuchemos. Dios quiere que sepamos lo que Él dice. Y por eso predicamos de esa manera. Es más, el mismo libro de 2 Timoteo, después de que Pablo le explica que toda la escritura es inspirada, le dice lo siguiente en el capítulo 4: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Qué dice después de eso? ¿Qué le encarga? Predica la palabra. ¿Sí? Predica la palabra. Ya que toda la escritura es inspirada y ya que es útil para estas cosas, predicala, Timoteo, como pastor que estaba en Éfeso. Predica esto, predica el consejo de Dios. Y la idea está implícita de una predicación expositiva, de todo el consejo de Dios. Pablo habla de que él predicó todo el consejo de Dios. El problema de solamente tocar temas es que a veces uno evita, por ahí sin darse cuenta, tocar todo lo que Dios quiere que veamos. Así que esa es la razón que nosotros vamos capítulo por capítulo predicando lo que Dios ha revelado, porque creemos que esto es la Escritura, que es la misma palabra de Dios y que es útil para producir los cambios en nuestra vida. Volviendo a Génesis, capítulo 23. Habiendo dicho eso, a veces uno estudia o empieza a leer un pasaje y uno se pregunta, pero ¿cómo voy a predicar esto? Yo estaba charlando con Caro sobre lo que iba a predicar el domingo y le decía, bueno, el pasaje que continúa, gracias, el pasaje que continúa es la muerte y la sepultura de Sara. ¿Qué puedo decir de esto? Génesis 23. Y estaba tentado a decir, bueno, vamos a saltear eso, y hay momentos donde uno trata de resumir e ir a lo próximo, pero es interesante que cuando uno lo estudia a más profundidad uno se da cuenta, hay mucho acá para nosotros hoy. Hay mucha información acá de lo que Dios quiere decirnos hoy. Y vamos a ver la relevancia de por qué el autor, por qué Moisés, por qué Dios incluye este relato. Yo me acuerdo de haber leído este relato o relatos parecidos y bueno, ¿qué provecho devocional hay para mi vida en esto? Es interesante, bueno, lo sepultó, terminó la historia, pero ¿qué tiene que ver conmigo esto? Y vamos a mirar eso. Lo que vamos a ver es que a partir del capítulo 22, versículo 20, la semana pasada nosotros estuvimos mirando el tema principal del mensaje, el punto principal del pasaje era que Dios, el mismo Dios que prueba, es el Dios que provee. Y que Dios probó a Abraham cuando le pidió que entregara a Isaac. Y Isaac le pregunta, yo veo todo, pero ¿dónde está el cordero? Dios. Y Abraham dice de Dios, Dios proveerá para sí el cordero. Y fue así. Dios proveyó y después
Abraham no sabía cómo, pero sabía que Dios iba a proveer porque sabía que las promesas eran a través de Isaac. Y llama a Dios con un nombre que tiene que ver el significado con el Dios que provee. Y en nuestra vida es así, que el mismo Dios que prueba, que nos pone pruebas, es el Dios que provee para esas pruebas. Y terminamos con eso. Era una parte en la vida de Abraham, después del momento donde él tenía que despedir a Ismael. Isaac había nacido en un momento tan esperado. Pasan varios años, no sabemos cuánto, no sabemos si tenía 15 años o 20 o 30, pero pasa un tiempo y tenemos la prueba, que Abraham pasa la prueba, ya había madurado en su fe, y esencialmente es el último relato principal de la vida de Abraham. Y lo que vamos a tener a partir del versículo 20, del capítulo 22, es un epílogo que comienza en el 22:20 y termina en el 25:18. Comienza en el 22:20 y termina en el 25:18. Ahora la pregunta es, ¿qué es un epílogo? ¿Qué es un epílogo? Bueno, según Wikipedia, que es el diccionario o enciclopedia que muchas veces uno consulta en internet, es una parte final, a veces opcional, en una obra de ficción o no ficción, aplicada usualmente a novelas, películas, series de televisión, que narra hechos producidos tras el desenlace de la trama principal, como por ejemplo el destino de los personajes protagonistas tras ese desenlace. Entonces la pregunta es, ¿por qué estudiar este epílogo? Son las partes del libro que una vez se saltea y así como los prólogos quizás no le da tanta importancia. Pero es esencial lo que vamos a ver acá, porque esta es una parte transicional. Vamos a ver que ahora el relato nos va a preparar para las historias de Isaac y de Jacob. Ya Abraham va a dejar de tener importancia. Es más, el relato que sigue en el capítulo 22, uno ve una genealogía y dice, ¿pero para qué está esta genealogía? Siempre hay un propósito, aun cuando pareciera no tener sentido, pareciera, si estás leyendo tu Biblia en el tiempo devocional, pareciera ser la parte más seca, hay un propósito de por qué eso está ahí. Y en este caso, cuando nos habla en el versículo 20 del capítulo 22, dice, aconteció después de estas cosas que le dieron noticia a Abraham, diciendo, he aquí que Milca también le ha dado a luz hijos a tu hermano Nacor. Por tiempo no lo vamos a hacer, pero si uno va atrás, al capítulo 11, cuando a Abraham lo llaman por primera vez, describe toda la familia. Y parte de la familia era su hermano Nacor. Y entonces va a describir el hermano de Abraham, sus descendientes. Y noten quién aparece entre los descendientes de su hermano, en el versículo 23. A ver si lo encuentran. ¿Qué nombre aparece que va a ser importante más adelante, si conocen algo de Génesis? Está en el versículo 23. Rebeca. ¿Por qué Rebeca es importante? Porque va a ser la esposa de Isaac. Entonces esta genealogía no está sin sentido. Está mostrando de dónde viene Rebeca, de dónde viene la esposa de Isaac. Porque ahora se va a enfocar en la próxima generación. Ya terminó la generación de Abraham y todo este epílogo es una transición de la generación de Abraham a la próxima generación. Es interesante que la inclusión del relato de la genealogía de Nahor, al final del capítulo 22, justo antes del capítulo que hoy vamos a estudiar, que es el capítulo 23, nos recuerda que el hogar ancestral estaba al este, en Ur. Él vino de Ur, ¿sí? Hacia el este, para el otro lado, para ustedes para allá. Pero el relato del entierro de Sara en la tierra prometida nos informa que ya no hay vuelta para atrás para Abraham. Va a enterrar a su esposa no en el lugar de donde él provino, sino en la tierra prometida. En el libro de Génesis hay dos temas grandes que se repiten. Una de ellas es la promesa de la tierra prometida, que continuamente está, especialmente a partir de Génesis 12, esta es la tierra, esta es la tierra, esta es la descendencia que yo te voy a dar. Eso se repite vez tras vez en todo el libro de Génesis. Y el segundo tema importante que se repite mucho es la muerte. La muerte. Que ya cuando vimos la caída en el capítulo 3, hay una genealogía y hay una frase que se repite vez tras vez en el capítulo 5. Y murió, y murió, y murió, y murió.
es decir, que ingresó la muerte a la humanidad. Y estos dos temas que son grandes en el libro de Génesis, ambos aparecen en este relato que nosotros vamos a ver hoy. Tanto el tema de la tierra prometida, que es tan frecuente en Génesis, como el tema de la muerte. El capítulo 23 comienza y dice, y vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Nos ubica cronológicamente cuándo sucede este evento. ¿Recuerdan cuántos años tenía Sara cuando nació Isaac? Un poquito más. 99 años, ¿sí? En realidad tuvo la visita cuando tenía 99 años, así que más probablemente ya estaba cumpliendo los 100 cuando nació Isaac, ¿sí? Y sabemos que la diferencia, si mal no recuerdo, entre Abraham y Sara de edad, creo que son 10 años, porque ella tenía 90 y él tenía 100 en un momento. Y lo que vemos es que pasa esta cantidad de tiempo. Entonces, para esta altura, ¿cuántos años tiene Isaac? 27, ¿sí? Y dice en el versículo 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Cuando escuchamos la frase hacer duelo, quizás pensamos algo, ¿qué significa eso? Y quizás pensamos desde nuestra perspectiva cultural. Cada cultura hace el duelo un poco distinto. Yo he estado en funerales acá en Argentina, en velatorios acá, y he estado en Estados Unidos. Muy distinto, muy distinto. Pero la cultura del Oriente también es una manera muy distinta de hacer duelo, más expresiva todavía. Argentina es más expresivo en sus emociones, en su manera de hacer duelo, que Estados Unidos como regla general. Bueno, y el Oriente es más expresivo que Argentina todavía. Golpearse el pecho, tirarse cenizas, arrastrarse por el piso, es decir, es algo muy, muy emocional. Yo estaba en el seminario y recuerdo cuando falleció una persona de, creo que era de Ghana o uno de los países cerca de Ghana, en África. Y había otro amigo de él, del mismo país, que estaba viviendo en el dormitorio de un amigo mío, ahí en el seminario, y la manera que este hombre hacía duelo, gritaba tan fuerte que se escuchaba por una cuadra los gritos de él, del duelo que estaba haciendo por su amigo que murió, y se golpeaba el pecho, se golpeaba el pecho. Y esta es la manera que ellos hacían duelo. Entonces cuando lees esto, fue a hacer duelo, no es algo tranquilo, es algo muy emocional, muy expresivo, que podía durar un tiempo largo a veces, varios días y hasta semanas de hacer duelo, y a llorar por ella. Lo que vamos a ver en el versículo 3 hasta el versículo 20 es la sepultura. Y en estos primeros dos versículos tenemos el primer reporte de varios reportes de una muerte. El autor de Hebreos va a comentar sobre esto. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Va a haber varios reportes de varias muertes, el de Abraham más adelante, después el de Isaac, el de Rebeca, y todavía no han poseído la tierra. Hebreos nos habla de esto. Y lo que vamos a ver en el resto del relato es la descripción de la sepultura. Y vamos a ver el significado, por qué Dios quiso darnos tantos versículos acerca de la sepultura de Sara. Miren el versículo 3. Dice, después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Et, que eran unos habitantes de la tierra de Canaán, diciendo, extranjero y peregrino soy entre vosotros. Es decir, ya había pasado mucho tiempo, más o menos 62 años, desde que Abraham salió de la tierra de Ur, de su tierra, pero seguía como extranjero y como peregrino todos estos años. Y le dice lo siguiente, le pide lo siguiente. Dice, dadme en propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta de delante de mí. Y los hijos de respondieron a Abraham diciéndoles, óyenos, Señor nuestro. Miren lo que dicen acerca de Abraham. ¿Eres qué? Un príncipe poderoso entre nosotros. ¿Recuerdan una de las promesas de Dios con respecto a Abraham? ¿Qué iba a hacer Dios con Abraham? Iba a bendecirlo. Y otros están reconociendo, esta persona tiene la bendición de Dios sobre su vida.
Vos sos un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Et, y habló con ellos diciendo: si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar. Tiene un lugar en mente Abraham, está buscando el mejor lugar para enterrar a su esposa, sabe quién es el dueño y le pide a ellos que vayan y hablen con este hombre que es dueño, versículo 9, de la cueva de Macpela, que le pertenece, que está al extremo de su campo. Que en presencia de vosotros me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura. Esto se va a hacer delante de testigos, porque va a ser clave que haya testigos, porque en los años venideros no había contratos como hay hoy. Era importante que después no haya duda de que esta tierra le pertenecía a Abraham y a su descendencia, de que están todos los testigos ahí que después oralmente iban a trasladar a la próxima generación. Esa tierra la compró Abraham. Efrón estaba sentado entre los hijos de Et, y Efrón hitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, escúchame, te doy el campo y te doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo te lo doy, sepulta a tu difunta. Hay cierto debate acá de los que comentan sobre este pasaje, si hay generosidad de parte de este hombre o hay manipulación. Es decir, que está diciendo esto, pero que en realidad sabe que Abraham le va a ofrecer comprarlo, porque después tira un precio muy alto. Supuestamente el precio que tira es muy alto. Y también no solamente quiere venderle la cueva, sino también toda la tierra. No se sabe si estaba siendo generoso o manipulando. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra, muestra reverencia a Abraham, y habló a Efrón a todos los oídos del pueblo de aquella tierra, diciendo: te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí para que puedas sepultar allí a mi difunta. Yo te lo voy a comprar. Y así como pasó con el rey de Sodoma, no quería quedar endeudado con nadie para el día de mañana no haya de alguna manera alguien que reclame: bueno, en realidad vos nunca compraste esa tierra. Efrón respondió a Abraham diciéndole: Señor mío, óyeme, una tierra que vale 400 siclos de plata, que era mucho por lo que estaba comprando, supuestamente, para los que saben de este tema. ¿Qué es eso entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Y oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Et, 400 siclos de plata, medida comercial. Así el campo de Efrón, que está en Macpela, que entre paréntesis este lugar está debajo de una mezquita. Hoy en día está este lugar, se sabe donde muy probablemente está este lugar, y está bajo una mezquita musulmana, y por lo tanto no se puede acceder. Por ser una mezquita musulmana no se puede enterrar y arqueológicamente mirar lo que está ahí abajo. Pero es muy probable que está en un lugar particular que se sabe dónde está, simplemente no se puede excavar. Dice: y oyó Abraham a Efrón, versículo 17, así el campo de Efrón que está en Macpela frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Et, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán. Miren cómo termina el relato. Y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Et. En el versículo 19 aclara: esto es en la tierra de Canaán. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios nos dio este relato, un capítulo entero casi, sobre la sepultura de Sara? ¿Cuál es la relevancia? Si toda escritura es inspirada y toda es útil, ¿qué tiene que ver con nosotros esto? Ese es el tercer puntito que tiene en la hoja, que es el significado de su sepultura. No era normal enterrar a tus parientes en una tierra que no era la tierra tuya. Lo más normal culturalmente era volver a tu tierra, volver a Ur y enterrar a tu familia. Porque vos sos de Ur, vos sos de ahí. Sería como si vos estuvieras de viaje, Argentina es tu país, tenemos distintos países, pero el país que sea, vos estás en otro lugar. Lo normal sería
que vos vuelvas a tu patria a enterrar a tu familia, porque vos sos de esa tierra. Entonces, ¿por qué Abraham entierra? ¿Por qué hace el esfuerzo de comprar un pedazo de tierra en una tierra que no es de él? Que están los cananeos, están estas personas presentes. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado y por qué la Biblia nos incluye esto? Cuando vemos las promesas que Dios le hizo a Abraham, hay una promesa de descendencia y Dios vio que finalmente se cumplió milagrosamente en Isaac. Sara, siendo tan grande, tuvo a Isaac. Cuando vemos que llega al final de la vida, Abraham se está dando cuenta, yo no lo voy a ver esto en mi vida. Yo no voy a ver la tierra poseída en mi vida. La realidad es que el hecho que él entierra a Sara en este lugar es porque él está convencido de que Dios va a cumplir su promesa, de que este es nuestro nuevo lugar. Esta es la tierra que vamos a habitar. Y a pesar de que yo no lo estoy pudiendo ver con mis ojos, a pesar de que Sara ya está muerta, este es el lugar donde mis hijos tienen que venir a recordarla, y mis nietos y mis bisnietos, porque este es el lugar que vamos a habitar. Y el punto principal es que Dios haría mucho más para ellos que lo que había hecho en esta vida, y esa es la esperanza de toda persona que muere en la fe. Ese es el por qué Dios incluye este relato. Dios haría mucho más para ellos, Abraham y Sara, que lo que había hecho en esta vida, y esa es la esperanza de toda persona que muere en la fe. Que las promesas de Dios, ese es el título de la charla, van más allá de la muerte. Mucho de la vida cristiana son promesas de lo que Dios va a hacer después de la muerte. Que la vida cristiana es una vida de fe, que nosotros caminamos mirando a Dios, mirando lo que Jesús hizo, miramos para atrás, pero también miramos para adelante. A la luz de la esperanza de lo que sigue después de la muerte, vivimos esta vida. El hombre puede pensar, el hombre sin Dios, que tiene respuestas a un montón de cosas. Nuestros orígenes, respuestas económicas, respuestas políticas, respuestas científicas. Pero la realidad cruda es que no tiene la respuesta de qué le pasa al hombre después de la muerte. Nadie tiene la respuesta cierta de qué le pasa al hombre después de la muerte. A no ser que hemos creído en la revelación bíblica de lo que Dios nos ha dicho. A no ser que Jesucristo resucitó realmente en el espacio y en el tiempo y demostró que Él realmente tiene el poder sobre la muerte. Y entonces sí tenemos la respuesta de qué pasa después de la muerte. El Hijo de Dios puede tener certeza de lo que pasa después de la muerte. Abraham tenía certeza de qué iba a pasar después de la muerte, de Sara y de él. Que ellos iban a habitar la tierra prometida, sus descendientes iban a finalmente habitar la tierra. Y este es el punto de por qué Dios incluye este relato. Las promesas de Dios no están agotadas en esta vida. Las promesas de Dios no están agotadas en esta vida. Es muy probable que mientras que Abraham estaba al lado de su esposa, mientras que hacía duelo, y ellos no están en la tierra todavía, no han poseído la tierra, Dios prometió, pero no están todavía, que le volvían a su mente todas las promesas de Dios con respecto a la tierra. ¿Recuerdan la semana pasada cuando vimos que él llevó a Isaac y estuvo dispuesto a sacrificarlo? Y caminó por 3 días. ¿Recuerdan eso? Y en ese proceso seguramente estaba en su mente todo lo que Dios había dicho con respecto a Isaac. La descendencia tenía que venir por Isaac. Por eso Hebreos dice que él pensaba que de alguna manera Dios lo iba a resucitar a Isaac, porque Dios había dicho que iba a ser a través de Isaac. No sabía cómo encajaba el hecho que lo tenía que sacrificar, pero tenía que venir por Isaac. Y ahora, como Dios cumplió su promesa con Isaac, e Isaac seguía vivo, Abraham podía tener certeza de que Dios iba a cumplir su promesa con la tierra. Algunos ejemplos. Génesis 12:7, Dios había dicho: el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Génesis 13:15, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo te voy a dar esta tierra y a tu descendencia. Génesis 13:17, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15:18.
Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, porque fue peregrino todo este tiempo. Como nosotros como cristianos, la Biblia dice, en el Nuevo Testamento describe nuestra vida como peregrinos, que este no es nuestro hogar, que no debemos vivir de tal manera en nuestros corazones asumiendo este es el lugar donde asentamos, que somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. Y así debemos vivir como Abraham, que nuestra esperanza está en las promesas de lo que Dios va a hacer después de la vida nuestra. Toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré su Dios. Y lo que vamos a ver es que Macpela, que es la cueva esta que vemos en este relato, se volvió un monumento a la fe de Abraham. ¿Por qué se volvió un monumento a la fe de Abraham? Porque Abraham estaba convencido de que este es el lugar para sepultar a su esposa, porque este es el lugar donde Dios va a cumplir sus promesas. Y finalmente sus descendientes poseyeron la tierra. Dios cumplió con su palabra, si bien Abraham no lo pudo ver con sus ojos. El tiempo de la muerte de un familiar, de un amigo, o cuando nuestra muerte se acerca, y sabemos que se acerca, debe ser el tiempo de nuestra mayor demostración de fe. Porque el que recibe las promesas de Dios tiene una esperanza más allá de la tumba. Y así lo fue con Abraham. Lo que Dios tiene guardado para nosotros es mucho mayor de lo que ahora experimentamos. Y esto nos ayuda cuando estamos en tiempos difíciles. Fíjese lo que dijo Pablo en el Nuevo Testamento. Dice, porque considero, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Que el propósito de por qué Dios te cuenta acerca de lo que pasa después de la muerte, vos podés tener 20 años y decir, bueno, ¿qué relevancia tiene lo que me pasa después de la muerte? Bueno, primero no sabés cuándo vas a morir, y segundo que lo que pasa después de la muerte, la información que Dios te da, lo que Dios te dice acerca después de la muerte, debe afectar cómo vivís hoy. Que cuando vos sufrís, cuando pasás una dificultad, recordá las palabras de Pablo. Los sufrimientos en esta vida no se comparan con la gloria que nos va a ser revelada, con lo increíble que va a ser lo que Dios ha prometido. Y la razón que nosotros podemos tener tanta certeza de qué pasa después de la muerte es porque Dios ha hablado en su palabra y nos cuenta qué pasa después de la muerte. Y es el mismo Dios que vemos vez tras vez tras vez que cumple su palabra y que no miente. Y si Él dice que va a ser de esta manera, si Él dice que van a ser calles de oro, que va a ser una ciudad con estas dimensiones, que vamos a reinar, que va a haber paz, que no va a haber guerra, que vamos a tener cuerpos glorificados, que vamos a tener amistad perfecta entre todos, no va a haber conflictos, que nuestro cuerpo no va a desfallecer, no vamos a tener enfermedades, va a ser así realmente. Amén. Hebreos nuevamente dice, por la fe, hablando de Abraham, Hebreos 11, 9 al 10, dice, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vos y yo somos peregrinos en esta tierra y vivimos en carpas. Y estamos esperando la ciudad que Dios mismo está construyendo. Un lugar mucho más estable, mucho más seguro de donde estamos hoy. No significa que en nuestra vida no planeamos, que no hacemos proyectos, que no intentamos conseguir un buen trabajo, que no buscamos ser buenos proveedores para la familia, pero significa que nuestro corazón no está acá en la tierra, que lo que hacemos lo hacemos para Él, y lo que tenemos en nuestra vida lo tenemos con las manos abiertas, y lo que tenemos lo usamos para Él y para la extensión de su reino, sabiendo que estamos viviendo en carpas, y que Dios está construyendo una ciudad, que Él mismo está construyendo para nosotros. Como creyentes del Nuevo Testamento, Pablo nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos varias ciudadanías en nuestra pequeña iglesia, pero todos tenemos una misma ciudadanía si pertenecemos a Jesucristo. Por eso la belleza de la iglesia con distintas culturas es lo que vemos en Apocalipsis, porque compartimos una misma ciudadanía.
en un sentido tenemos mucho más en común con una persona de otra cultura que es de Jesucristo, que alguien de nuestra propia cultura que no es de Cristo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Mantener nuestros ojos en cosas eternas, mantener la perspectiva eterna, es lo que nos ayuda en momentos de prueba. Lo que es interesante en Génesis es que va a seguir apareciendo esta cueva que se menciona acá. Este es un relato que por ahí si vos lo leíste, lo pasás de largo. Quizás ni prestás atención al nombre Macpela, la cueva Macpela. Pero Macpela va a seguir apareciendo. La pregunta es ¿por qué es tan importante y por qué lo sigue mencionando? Miren Génesis 25:9. Vamos a mirar unos pasajes en Génesis, así que miren conmigo. Y sus hijos Isaac e Ismael, hablando de la sepultura de Abraham, ¿los sepultaron dónde? En la cueva de Macpela. ¿Sí? Miren el Génesis 49. Versículo 29. Después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido a mi pueblo, sepultadme con mis padres. Está hablando Jacob. ¿Dónde? En la cueva, que está en el campo de Efrón y Tita. En la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón y Tita para posesión de una sepultura. En este momento él está en Egipto. Jacob está con sus hijos visitando a José en Egipto. Y él les aclara: yo me estoy por morir, no me sepulten acá en Egipto. Quiero que me sepulten en Macpela, en Canaán. En el versículo 31, allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lea, ahí yo sepulté a mi esposa. Ahí quiero que me entierren. Otro pasaje más, Génesis 50. El libro de Génesis termina con esta referencia. Uno dice: ¿para qué está este relato en Génesis 23? Tanto detalle de la sepultura de Sara. El libro de Génesis termina hablando de la cueva de Macpela. Uno de los libros más importantes de la Biblia, uno de los lugares más claves, que es donde termina el libro, habla de este lugar. 25, Génesis 50, 25. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente Dios os visitará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. No menciona directamente la cueva, pero en el contexto se está refiriendo: llevarlo al mismo lugar, que no queda acá. Cuando llegás al libro de Éxodo, capítulo 13, 19, les leo: 430 años después, miren lo que dice: Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y en el libro de Josué, finalmente, los huesos de Josué, cuando están en la tierra prometida, se entierran en Canaán. Entonces la relevancia de este relato es que había una certeza de la promesa de Dios. Dios había prometido que iban a poseer la tierra. Ahí es donde yo quiero que entierren a mi esposa y a mis descendientes. Nuevamente Hebreos nos dice: todos estos, hablando de Abraham y de Isaac y de Jacob, murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. No pudieron ver lo que después Josué vio. Aún Moisés lo vio de lejos. Por su pecado no pudo entrar a la tierra prometida. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse su Dios.
Perdí mi lugar acá. Pues le ha preparado una ciudad. Quiero concluir con la cuarta cosa que tiene en la hojita ahí, que es imitando la fe monumental de Abraham. ¿Qué significa esto para nosotros? Nosotros, como Abraham, tenemos una esperanza. Y frente a la muerte, declaramos lo que declaró Job. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, veré a Dios. ¿Vos tenés esa esperanza? ¿De que vos un día vas a ver a Dios cara a cara? La Biblia nos exhorta a pensar en eso, a recordar eso, a caminar pensando en eso, de que un día vamos a ver a nuestro Dios. Aceptamos el desafío de Colosenses 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vos también seréis manifestados con Él en gloria. Segunda de Corintios nos dice, nos enfocamos en lo eterno porque no ponemos vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que mi vida, tu vida, diariamente tiene que haber unos ojos que se vuelven a acomodar en aquellas cosas que son invisibles. Que lo visible es temporal y lo invisible es eterno. Como Abraham, nosotros invertimos en la promesa. Damos generosamente nuestras posesiones y dinero para que el Evangelio se predique hasta los fines de la tierra. En el Nuevo Testamento Jesús nos dice, acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Invertimos nuestro tiempo y nuestras vidas para la expansión del reino de Dios. Un misionero llamado Jim Elliot, que fue un mártir en una selva ecuatoriana, dijo lo siguiente: qué sabia es la persona que da lo que no puede retener para obtener lo que no puede perder. Lo digo de vuelta. Qué sabia es la persona que da lo que no puede retener. Tu vida no la podés retener. Jesús dijo, si vos tratás de vivir para vos, vas a terminar muriendo. Es decir, eso no es vida. Para obtener lo que no puede perder, que es lo que viene después de nuestra vida. La idea es que debemos vivir nuestra vida de tal manera que estamos invirtiendo en aquello que es eterno. En esta semana, levantá la mirada. Poné tus ojos en las cosas de arriba. Busca al Señor en su palabra. Durante el día, Señor, ayúdame a saber que este no es mi hogar. Yo tengo una patria celestial. Y lo que yo hago en mi matrimonio, lo que yo hago con mis hijos, lo que yo hago en el trabajo, lo que yo hago en buscar compartir mi fe, mi vida de oración, la manera que yo doy mi dinero, la manera que uso mi tiempo, debe estar movido por esta perspectiva de que yo estoy viviendo en carpas. Y mi vida verdadera viene después de la muerte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Abraham. Vemos las últimas partes de su vida, cómo va concluyendo una transición a una nueva generación. Y Abraham vio algo, el cumplimiento de tu palabra. Tuvo que esperar mucho tiempo. Dudó, luchó, creyó en momentos que realmente le ibas a dar un hijo a través de Sara. En momentos lo dudó, pero finalmente se cumplió tu palabra. Cuando vos le pediste que lo sacrificara, él descansó en el Dios que había aprendido a confiar. Y cuando llegó el momento de la muerte de su esposa, no hizo lo que era costumbre.
la enterró en la tierra de Canaán, porque estaba convencido de que tu promesa se iba a cumplir, de que un día sus descendientes iban a poseer la tierra como después lo hicieron. Y así nosotros también queremos aprender de su fe y saber que en nuestra vida hay cosas que suceden que a veces no entendemos y pareciera que lo que vos decís en tu palabra no es consistente con lo que estamos viendo en nuestra experiencia. Pareciera que vos estás ausente, pareciera que no te importara en momentos, pareciera que tu palabra no es verdad. Pero ayúdanos, Señor, a ver que así como fuiste fiel con Abraham y así como has sido fiel en nuestra propia vida, en esos momentos donde dudamos, podamos ir a tus promesas y confiar en ellas. Ayúdanos, Señor, a saber que las promesas tuyas se extienden, que hay promesa para esta vida, Señor, de paz, de gozo, de disfrutar de las bendiciones, de entender el propósito del matrimonio, el propósito de la familia, el propósito del trabajo, y vivir una manera plena, que vos veniste a darnos vida abundante. Pero también, Señor, a saber que la vida continúa, Señor, y hay promesas que se extienden después de la vida abundante, en la vida eterna, Señor. Y que las cosas que sufrimos en esta vida no son dignas de ser comparadas con la gloria que un día vamos